Imagina un estanque inmóvil al amanecer. La superficie es verde, totalmente verde, cubierta por algo tan diminuto que pasaría desapercibido si no estuvieras mirando con detenimiento. Ahora imagina ese mismo estanque 48 horas más tarde. El verde se ha duplicado. Cada punto microscópico se ha transformado en 2. Otras 48 horas. Se duplica de nuevo, y otra vez, y otra más. Esto no es alga. No es limo de estanque. Es la fuente de proteína de crecimiento más veloz del planeta. Y la industria de los fertilizantes químicos ha pasado 6 décadas asegurándose de que nunca escucharas hablar de ella. En un laboratorio de la Universidad Ben Gurion en 2018, científicos llevaron a cabo un ensayo clínico comparando 3 fuentes de proteína, queso fresco, chícharos verdes y una planta que la mayoría de los participantes jamás había visto. Alimentaron a 36 hombres con porciones iguales, 30 gramos de proteína cada una, y después les tomaron muestras de sangre cada hora durante 3 horas. La planta superó al queso. Las concentraciones sanguíneas de aminoácidos esenciales aumentaron en mayor medida. Los niveles de vitamina B12 se elevaron más que con el queso o los chícharos. El índice de digestibilidad alcanzó el 89%, compitiendo directamente con la proteína animal. La planta que estaban evaluando pesa menos que un grano de arena. Se llama Wolffia globosa. En Tailandia la conocen como Kai Nam, que significa huevos de agua. En Occidente, si alguien la reconoce, la llaman Dukbeed o lenteja de agua. Y está a punto de hacerte replantear todo lo que creías saber sobre cómo alimentar al mundo. Empecemos por entender qué es realmente esta planta. Wolffia globosa es la planta con flor más pequeña del planeta. Cada ejemplar mide menos de 1 milímetro, más chico que la cabeza de un alfiler. No tiene raíces ni hojas en el sentido convencional. Es un óvalo verde microscópico que flota sobre aguas tranquilas. Se reproduce cada 29 a 48 horas desprendiendo plantas hijas. En condiciones ideales, la Wolffia contiene hasta un 45% de proteína por peso seco. Eso supera a la soya con 36%, a la quinoa con 14% y a la carne de res con 26%. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. No se trata de una proteína vegetal incompleta que carece de aminoácidos esenciales, como ocurre con la mayoría de los vegetales. De acuerdo con investigaciones publicadas en Clinical Nutrition en 2018, Wolffia globosa contiene los 9 aminoácidos esenciales en cantidades que cumplen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Su puntaje de calidad proteica es de 89 sobre 100, colocándola en la misma categoría que los huevos y la leche. Y eso ni siquiera es lo más extraño. En 2020, investigadores de la Universidad Ben Gurion publicaron algo que, en teoría, no debería existir. Detectaron vitamina B12 bioactiva en Wolffia globosa. Vitamina B12 auténtica, no los análogos inactivos que aparecen en algunas algas. Lo confirmaron mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas, el estándar de referencia para identificar vitamina B12. Las plantas no producen vitamina B12. Esa es la norma. Solo las bacterias y las arqueas la sintetizan, por eso los veganos deben suplementarse. Sin embargo, Wolffia globosa la contiene, alrededor de 2.5 microgramos por cada 100 gramos de planta seca. Dentro del tejido vegetal habitan bacterias endófitas. Wolffia ha desarrollado una simbiosis natural con bacterias productoras de vitamina B12. Cuando consumes la planta, obtienes esa B12. Así que recapitulemos. Esta es una planta del tamaño de un grano de arena que duplica su biomasa cada 2 días, contiene más proteína que la soya, posee un perfil completo de aminoácidos comparable al de los productos animales y produce vitamina B12 gracias a una simbiosis bacteriana. La NASA lo notó. En 2021, investigadores del Consejo Nacional de Investigación de Italia comenzaron a evaluar Wolffia globosa bajo condiciones simuladas de microgravedad para aplicaciones de agricultura espacial. Los resultados, publicados en Scientific Reports en 2024, confirmaron lo que la NASA anticipaba.
Wolfia globosa mantiene su producción de proteína incluso bajo condiciones de gravedad alterada. Según sus estimaciones, solo 600 gramos de Wolfia fresca al día cubrirían completamente los requerimientos diarios de proteína de un astronauta adulto. Piensa en lo que esto implica. En una misión hipotética a Marte, podrías cultivar proteína completa en tanques de agua utilizando solo luz, agua y nutrientes reciclados de desecho. Sin suelo, sin enormes instalaciones agrícolas, sin ciclos de cultivo de 90 días. Solo plantas microscópicas multiplicándose cada 48 horas, produciendo un 45% de proteína de manera constante. Esto no es ciencia ficción. Wolfia globosa ha sido incorporada a la investigación de los sistemas bioregenerativos de soporte vital de la NASA específicamente por su ritmo de crecimiento sin precedentes y su alta concentración de proteína. Pero aquí surge la pregunta que casi nadie formula: si esta planta es tan ideal, ¿por qué no está alimentando al planeta? La respuesta, como suele ocurrir, se reduce al dinero. En 1909, el químico alemán Fritz Haber desarrolló un método para sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Para 1913, su colega Karl Bosch había logrado escalarlo a nivel industrial. El proceso Haber-Bosch permitía crear fertilizante nitrogenado a partir del aire. Antes de 1913, el mundo dependía de fuentes naturales de nitrógeno, estiércol, rotación de cultivos y plantas fijadoras de nitrógeno. Los agricultores sabían que el suelo necesitaba pausas, necesitaba leguminosas, necesitaba variedad. El proceso Haber-Bosch transformó todo. De repente, era posible arrojar nitrógeno sintético sobre campos de monocultivo de manera indefinida. El suelo podía estar muerto, agotado, sin vida, y aún así los cultivos crecerían mientras siguieras añadiendo químicos. Para 1950, el uso de fertilizantes sintéticos se había disparado a nivel global. Para el año 2000, los seres humanos estaban fijando más nitrógeno de forma sintética que todos los procesos naturales terrestres combinados. La industria de los fertilizantes químicos se había convertido en un imperio de $200.000 millones anuales. Y Wolfia globosa amenazaba directamente ese modelo. Aquí está la razón. Wolfia no requiere suelo. Crece en agua. No necesita fertilizante, al menos no del tipo sintético. Absorbe nutrientes directamente del agua, incluyendo nitrógeno y fósforo, a partir de fuentes que la industria química considera desechos, escorrentía agrícola, aguas residuales, incluso cuerpos de agua contaminados. Los estudios han demostrado que Wolfia puede eliminar hasta el 99% del nitrógeno y el 88% del fósforo del agua contaminada mientras, al mismo tiempo, produce proteína comestible. Convierte la contaminación en alimento. Pero existe un problema aún más profundo para ellos. Wolfia se reproduce mediante simple división celular. No necesita semillas. No necesitas comprar nada a una empresa semillera cada primavera. No necesitas genética patentada. Solo necesitas una planta microscópica y un recipiente con agua. Y 48 horas después, tienes 2 plantas. 4 días después, tienes 4. Una semana después, tienes 8. El tiempo de duplicación de la especie de Wolfia más rápida, Wolfia microscópica, es de apenas 29 horas, lo que la convierte en la planta con flor de crecimiento más acelerado jamás registrada. Partiendo de una sola planta en condiciones óptimas, la curva de crecimiento exponencial resulta inquietante para cualquiera que intente controlar la producción de alimentos. Una se convierte en 2, 2 en 4, 4 en 8. Para el día 30, tendrías más de 1.000 millones de plantas. Para el día 60, más que el número de estrellas de la Vía Láctea. Esta no es una planta que puedas dominar. No es una planta que puedas patentar. No es una planta que requiera compras anuales de semillas, fertilizantes, pesticidas o sistemas de cultivo propietarios. Es una planta que podría estar creciendo en cubetas sobre azoteas en lagos, en estanques rurales de la India, en tanques de agua, en campamentos de refugiados, completamente descentralizada y totalmente fuera del sistema agrícola industrial. Y esa es exactamente la razón por la que tuvo que ser enterrada. La supresión no fue directa.
Nadie prohibió la lenteja de agua. Nadie aprobó leyes en su contra. La industria química simplemente se aseguró de que toda la infraestructura, toda la financiación de la investigación, todos los servicios de extensión agrícola y todos los programas de subsidios apuntaran en una sola dirección, el monocultivo dependiente de químicos. Cuando los agricultores preguntaban por fuentes alternativas de proteína, los agentes de extensión recomendaban la soya, que requiere fertilizante. Cuando los gobiernos financiaban la investigación agrícola, el dinero iba a instituciones con vínculos profundos con las empresas químicas. Cuando las universidades desarrollaban nuevas variedades de cultivos, se concentraban en plantas que encajaran dentro del sistema industrial existente. La lenteja de agua no encajaba. Nunca lo haría. En Tailandia, Laos y Myanmar, la gente ha consumido Wolffia globosa durante siglos. La llaman Kai Nam, huevos de agua. La recolectan de los estanques, la saltean y la incorporan a sopas. No es nada extraordinario. Es alimento. Pero en Occidente, la lenteja de agua siguió siendo lama de estanque en la imaginación colectiva. Algo que cubría el agua estancada. Algo que jamás considerarías comer. El condicionamiento cultural fue discreto, pero muy eficaz. Los estadounidenses aprendieron que la proteína proviene de la carne, los lácteos o quizá de la soya. Nunca del agua de un estanque. Nunca de algo que crece de manera silvestre sin intervención humana. Nunca de algo gratuito. En la década de 1960, la NASA experimentó brevemente con la lenteja de agua del género Lemna para misiones espaciales. Pero abandonaron esos estudios porque las especies de Lemna producen ácido oxálico, que puede provocar cálculos renales. La investigación se detuvo. La narrativa pública se simplificó a: la NASA probó la lenteja de agua y no funcionó. Nadie aclaró que las especies de Wolffia no producen ácido oxálico. Nadie explicó que la NASA simplemente había ensayado el género equivocado. Pasaron los años. Luego, en 2018, una empresa israelí llamada Inoman comenzó a cultivar una cepa de Wolffia globosa que comercializó bajo el nombre de Mankai. Publicaron estudios revisados por pares que demostraban su contenido proteico, su perfil completo de aminoácidos y su aporte de vitamina B12. Realizaron ensayos clínicos que confirmaron su biodisponibilidad. La evidencia científica era clara. Pero introducir la lenteja de agua en las dietas occidentales seguía implicando enfrentarse a 60 años de condicionamiento cultural y a un sistema agrícola entero construido sobre la dependencia de los químicos. Esto es lo que no quieren que comprendas. La industria de los fertilizantes químicos no obtiene ganancias cuando cultivas proteína en una cubeta con agua de estanque. Las empresas semilleras no ganan dinero cuando las plantas se reproducen por sí solas. Los conglomerados agrícolas no se benefician cuando la producción de alimentos se vuelve verdaderamente descentralizada. Todo el sistema alimentario industrial se basa en el control, la dependencia y las compras constantes. Wolffia globosa rompe todas las normas. Crece sin suelo, sin semillas, sin químicos. Duplica su biomasa cada 48 horas. Produce proteína completa con vitamina B12. Puede crecer en aguas residuales, en agua contaminada, en agua que costaría millones tratar de forma química. Es una planta capaz de producir hasta 100 toneladas de proteína seca por hectárea al año, 28 veces más rápido que los cultivos tradicionales, mientras limpia simultáneamente el agua contaminada. Y durante 6 décadas, quienes controlan que se cultiva, que se financia y que se define como alimento se aseguraron de que nunca escuchara sobre ella. Pero algo está cambiando. En 2021, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria aprobó Wolffia globosa como nuevo alimento. En 2024, Scientific Reports publicó investigaciones que confirmaron su viabilidad para la agricultura espacial. El cambio climático está volviendo cada vez más inestable a la agricultura convencional. Y de pronto, las personas están buscando alternativas que no requieran tierra cultivable ni insumos químicos. La planta que era demasiado perfecta para ser aceptada está comenzando a abrirse camino. Hoy, puedes comprar Mankai en línea.
Puedes solicitar cultivos de Wolffia globosa a proveedores de acuarios y cultivarla tú mismo en una cubeta en tu balcón. Puedes comenzar con una sola planta y, en 60 días, si así lo quisieras, podrías tener teóricamente más proteína de la que podrías consumir en toda tu vida. Esto es lo que nunca quisieron que supieras. La fuente de proteína más eficiente del planeta no los necesita. No necesita sus fertilizantes. No necesita sus semillas. No necesita su sistema. Solo necesita agua y luz. Y ha estado creciendo en estanques desde mucho antes de que los humanos descubrieran la agricultura. La pregunta es, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque cada cubeta de lenteja de agua creciendo en una azotea es un pequeño acto de rebelión contra un sistema que se beneficia de la escasez, la dependencia y el control. Y esta planta, este diminuto punto flotante microscópico más pequeño que un grano de arena, podría ser el cultivo más revolucionario del que nunca habías oído hablar hasta ahora. Si este video abrió algo en tu mente, suscríbete y activa la campana. Cada like y cada compartida ayudan a preservar el conocimiento que intentaron ocultar. Algunas plantas son demasiado pequeñas para notarlas. Algunas proteínas son demasiado rápidas para atraparlas. Y algunas soluciones han estado flotando justo frente a nosotros todo este tiempo.